Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, 10 de diciembre de 2024, del abordaje del tema de la licitud, libertad y legalidad de la prueba penal en Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase del día de hoy está vinculado a la materia pruebas personales y circunstanciales dentro de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. En la pasada sesión del día de hoy, que se encuentra ubicada en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, ya hicimos un recorrido, ¿verdad? Sobre algunas referencias históricas vinculadas al tema de la prueba, y nos encontramos en la explicación de cómo el medio de prueba puede ser transformado en prueba pasando por una serie que yo denomino una serie de alcabalas, digamos, de compartimientos que se ubican entre el ámbito de la consideración del ofrecimiento del medio de prueba hasta transformarse en prueba. Evidentemente que ello va a ocurrir en dos fases procesales fundamentales. Si asumimos que la primera oportunidad del ofrecimiento probatorio es en la acusación, conforme lo establece el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, teniendo luego otras oportunidades, como es la presentación de la acusación particular propia por parte de la víctima, en la cual inclusive se puede diferir con respecto a la prueba, se puede ofrecer una prueba distinta a la que haya sido ofrecida en la acusación pública. Y luego tendríamos una tercera posibilidad, que es la llamada prueba nueva, que está descrita en el artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, una prueba de la cual se tuvo conocimiento después que se presenta la acusación y antes de la audiencia preliminar, y de allí también tendremos la posibilidad de la llamada prueba complementaria, que está descrita en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, que es aquella prueba que se conoce después de... Estoy tomando agua en una copa, no malinterprete. Es decir, después que se haya dictado el auto de apertura a juicio y antes de que se inicie el juicio oral y público, o inclusive en el propio juicio oral y público puede darse la oportunidad de la reapertura del lapso probatorio por la llamada advertencia de cambio de calificación, artículo 333, o la llamada ampliación de la acusación, artículo 334, o cuando se deriva un hecho nuevo que requiera ser probado, artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo ella todas las oportunidades eh, de ofrecimiento probatorio en el desarrollo de ese juicio. Evidentemente que esto ocupa dos fases dentro del proceso. La fase intermedia, con miras a la realización de la audiencia preliminar, y la fase de juicio oral y público. Si se quiere, en la fase intermedia vamos a encontrar la validez formal de la prueba, es decir, no la fiabilidad de la prueba, porque ello va a derivarse luego de la producción probatoria en el juicio oral y público. Aquí estamos abordando el tema de la llamada validez probatoria. Entonces, eh, fíjense que digamos, el primer escalón que tendría que abordarse y que tendría que ser resuelto en la fase intermedia del proceso penal, con miras a la audiencia preliminar, es el tema de la licitud probatoria, que está descrito sus ejemplos en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada licitud probatoria. Entonces, aquí hemos abordado las hipótesis de licitud probatoria que están presentes en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal.
la inexistencia de la indebida intromisión en la intimidad, la coacción, el engaño, pero también las hipótesis que maneja el artículo 49, numeral 1 de la Constitución. Es decir, pruebas obtenidas en violación al debido proceso. Sí, pruebas obtenidas en violación al ejercicio del derecho a la defensa, pruebas obtenidas en violación al ejercicio del juez natural, o el no seguimiento de la no confesión coacta, de la no confesión coactiva, como lo establece el artículo 49, numeral 5 de la Constitución. Entonces, generalmente uno entiende que las hipótesis de ilicitud probatoria, que proviene de aquella famosa conferencia que hizo a comienzos del siglo pasado, a comienzos del siglo XX, allá en 1905, el gran autor alemán Ernest Belling, que se llama Las prohibiciones probatorias, y que surge de allí la llamada reglas de exclusión probatoria, eh, que aquí se concentran en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ello ha de ser asumido en una valoración con respecto a la prueba en concreto. Es decir, por ejemplo, si se está ofreciendo como testigo la declaración de un pariente consanguíneo dentro del cuarto grado o de afinidad, dentro del cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad. Entonces, si se está ofreciendo ese tipo de prueba, bueno, evidentemente aquí nos encontramos con un problema de coacción indebida, de indebida intromisión, es decir, de ilicitud probatoria. De igual forma que uno de esos parientes cercanos se esté haciendo llamar por vía de un mandato de conducción, artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí estamos hablando de una exigencia coaccionante a los efectos de la declaración de un testigo. Entonces, pero fíjense que a lo largo de la doctrina, sobre todo a partir de esas exclusiones a las prohibiciones, esas exclusiones a la prueba, esas exclusiones probatorias asumidas por Belling, y que también ha desarrollado otros autores, como el español Miranda Estrampe, ¿verdad? La llamada prueba ilícita. También se preguntan los autores, se pregunta la doctrina, si el hecho de que no se ha tenido la intención ilícita de la obtención probatoria juega un papel fundamental. Es decir, si no solamente es un problema de resultado probatorio, sino verificar si ha existido una intención ilícita en la obtención probatoria. Fíjense que el tema de la intención no está ausente, no está desligado de todo el ámbito del proceso penal. Nada menos y nada más es el sustento de la culpabilidad a partir de lo que establece el artículo 61 de nuestro Código Penal. Tema del dolo como intención, propiamente dicho, a partir de lo que establece el artículo 61, de nuevo, repito, del Código Penal. Entonces, si al final del camino se pretende probar un hecho en el cual la intención juega un papel fundamental, verbigracia, explicación, esquema aristotélico del asunto, entonces la obtención de la prueba también ha de tomar en cuenta el problema de la intención en la obtención de la prueba. Entonces, si más bien si con esa prueba se pretende demostrar un hecho en el cual la intención juega un papel fundamental, verbigracia, también la intención en la obtención de la prueba ha de jugar un papel fundamental. Entonces, es decir, si no se tuvo una intención ilícita en la obtención de la prueba, mal se podría hablar de una ilicitud probatoria. Serían como especie de excepciones a las reglas de prohibición probatoria, es decir, excepciones a las exclusiones probatorias a partir de lo que establece la propia Constitución y el artículo 181 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Muchos de ustedes dirán, pero si ya de por sí se cometen tantos abusos en la obtención probatoria, si le permitimos de alguna vez
¿verdad? A la autoridad policial, si le permitimos a los organismos policiales que pueden existir exclusiones a la prohibición probatoria, entonces el desideratum es que el abuso va a ser en demasía, se va a extralimitar los abusos. Yo creo que es importante abordar el tema en una perspectiva, digamos, doctrinaria del asunto. Vámonos con ejemplos, y creo que lo ha abordado en muchas oportunidades. El bombero que lanza la escalera por fuera del edificio a los efectos de fracturar la ventana e ir a apagar el fuego que se está generando en un determinado apartamento. Bueno, ha ingresado a esa morada, imagínate, de una forma que en el papel podría denominarse ilícita porque fractura, está escalando y fracturando, no está entrando por la vía normal, que sería por la puerta, sino que está escalando y fracturando, pero él no está entrando allí a los efectos de una obtención probatoria, él está entrando en esa morada a los efectos de apagar un fuego, es decir, a una atribución que le viene dado por su propio cargo, apagar el fuego. Entonces, y allí ingresando en esa morada se encuentra con que están las resultas del delito, una cantidad de drogas allí ubicadas. Entonces, o María acaba de ser muerta por Juan y se encuentra allí el cadáver. Bueno, el bombero no ingresó con una finalidad de obtención probatoria, no tuvo una intención de obtención probatoria. Es lo que se denomina the inevitable discovery en el rango de la doctrina extranjera, el descubrimiento inevitable. Entonces, pero también podríamos aumentar inclusive el ejemplo a otras hipótesis. El policía que se encuentra persiguiendo a una persona por haber cometido un delito o en la reciente comisión de un delito y esa persona huye y entonces el policía no dispone de un medio o de un vehículo y le apunta al taxista que pasa por allí y le dice, bueno, entrégame el vehículo, por favor, o no le dice nada, o voy a perseguir a una persona, bájate del vehículo a los efectos de ir a perseguir al otro. Y entonces, en la medida que está manejando el policía, el taxista, el taxi que le quitó al taxista, observa que hay algo raro en la parte de atrás del carro. Observa que en la parte de atrás del carro se encuentra nada menos y nada más las resultas de un delito. Nótese que el taxista, el policía cuando ingresó a ese taxi no tenía la idea de que en ese taxi se encontraba algún referente vinculado a la comisión de un hecho punible, sino que se encontraba en la persecución previa, es decir, inclusive bajo la hipótesis de la flagrancia que está descrito en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y entonces, bueno, allí se encuentra esos efectos de algún delito previo. No era su intención haber conseguido los efectos de ese delito previo. Empeoremos el ejemplo. El ladronzuelo que escala o inclusive y fractura el ingreso a una vivienda, en un descampado, en un sitio solitario, a los efectos de cometer un hurto, inclusive un hurto agravado. Y cuando ingresa a ese sitio, bueno, se topa nada menos y nada más con las resultas de un delito que ha cometido otro, el dueño de la casa, o una cantidad de droga camuflajeada, en fin. Entonces, la intención del ladronzuelo no era precisamente una obtención probatoria, no era un propósito de colaborar con la administración de justicia a los efectos de suministrar pruebas, sino que era una intención inclusive de carácter delictiva, era un dolo para la comisión de un delito contra la propiedad y allí se encuentra. Bueno, también tendría un asidero en el ámbito del proceso penal, lo que se denomina el supuesto especial de la delación. Sería una delación extraprocesal, es decir, habría cometido un delito menor a los efectos de poder delatar a otro que ha cometido un delito mayor. Entonces, no hubo una intención de carácter probatorio y sin embargo, una
ese que ha obtenido la prueba pudiera estar formalmente en la estructura formal en el ámbito de una ilicitud probatoria. Entonces, ha existido las llamadas reglas de la exclusión probatoria, el descubrimiento inevitable, por ejemplo, el que he mencionado anteriormente, o la llamada proporcionalidad de lo que se pretende descubrir en relación, la importancia de lo que se pretende descubrir en relación a el ámbito de la inatención de las pautas de ilicitud probatoria. Eso también se ha establecido en el ámbito alemán y en el ámbito norteamericano. Hasta ahora no he encontrado alguna tesis, alguna decisión por parte de nuestro Tribunal Supremo en materia de posibilitación eh, de, la, de las excepciones a la exclusión probatoria, habida cuenta el tema de la intención, pero realmente en el ámbito de la doctrina ha jugado un papel fundamental y se menciona, también lo hace autores como Miranda Estampre o Carlos Climent Durán en su obra La prueba penal. La otra alcabala que habría que pasar a los efectos de esa transformación del medio de prueba en prueba, digamos, es la alcabala de la necesidad. Y eso se expresa en lo que establece, por ejemplo, el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, ser útil para el descubrimiento de la verdad. Hay principios de la necesidad probatoria. Existe el llamado principio constitucional de la necesidad probatoria en el sentido de que la natural condición de inocente solo se desvirtúa, es con prueba. Y el otro es el principio procesal de la necesidad probatoria, en el entendido que los hechos que se mencionan en la acusación necesariamente van a ser probados con el cúmulo probatorio ofrecido por el fiscal del Ministerio Público en la acusación. Excepcionalmente pueden ser probados con otras derivaciones probatorias. Ya yo les mencionaba a ustedes que pudiera haberse dado la llamada nueva prueba, aquella que está descrita en el artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, una prueba que ha sido conocida por las partes después de haber presentado los escritos en ocasión de la audiencia preliminar, es decir, después de haber presentado la acusación o inclusive después de haber presentado la defensa su escrito de excepciones, porque no solamente se va a tomar en cuenta la prueba de cargo, es decir, la prueba que permite el sustento de la responsabilidad penal a criterio del fiscal del Ministerio Público, sino también la llamada prueba de descargo, la prueba de descargo que ofrecería esa defensa en el escrito de excepciones, conforme se lo establece pues el artículo 309 y el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 31 de dicho código. Entonces, es decir, la necesidad de la desvirtuación de ese hecho con pruebas. Ese principio de necesidad probatoria tiene, digamos, dos excepciones en el ámbito procesal penal. En el ámbito procesal penal tendría la excepción 1 del llamado hecho notorio. El hecho notorio que está presente en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal y que se expresó en una sentencia, en una famosa sentencia que está publicada en la Gaceta Oficial 37.878 del 12 de febrero del año 04, pero que ya se encuentra de una vez descrito, presente, taxativo en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese hecho notorio puede ser de dos tipos. El llamado hecho notorio propiamente dicho, es decir, ese que releva de la probanza y que por lo tanto es una excepción al principio de necesidad probatoria, y el llamado hecho notorio comunicacional. Hecho notorio que tiene que ser alegado, es decir, no puede asumirse la idea de que como es notorio, el juez
la notoriedad de la misma la va a asumir oficiosamente. Es decir, tanto en el escrito de acusación como en el escrito de excepciones, cuando se pretende darle validez al llamado a la notoriedad del hecho, pues tiene que alegarse, tiene que colocarse, es decir, que se releva de la posibilidad de la prueba, dado el carácter notorio del hecho. Imaginémonos, qué sé yo, que se haya vilipendiado al presidente de la República. A lo mejor la persona no sabe en qué gaceta oficial se encuentra la designación, se encuentra el nombramiento, se encuentra la previsión en cuanto a la juramentación del presidente de la República o con cuántos votos ganó. Bueno, no hablar de esas consideraciones. Más sin embargo, se asume con notoriedad, se entiende por notoriedad que fulano de tal es el presidente de la República. Imaginémonos que se está vilipendiando a los símbolos patrios, la bandera, el escudo, el himno nacional. A lo mejor se está en desconocimiento en este momento de en qué gaceta oficial se colocó a la bandera, al tricolor o al Gloria al Bravo Pueblo como símbolo patrio, o al escudo como símbolo patrio, pero es de conocimiento general que ellos configuran, que es un hecho notorio, que ellos configuran unos símbolos patrios. Bueno, de igual forma, la existencia del llamado hecho notorio comunicacional, aquel que se expresa de forma expresa, valga la cacofonía, a través de los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación se revela la existencia de un hecho notorio comunicacional. Imaginémonos, por ejemplo, la existencia de un deslave, de un terremoto, ¿verdad? Que se expresa a través de la publicación en la prensa. Y entonces no ha podido acudir una persona a una audiencia, bueno, porque ha ocurrido una circunstancia de carácter natural que se revela a través de la prensa. No tengo, la verdad, es decir, eh, la explicación científica de Fundicis en cuanto a la razón a los grados del terremoto, pero se expresa en la prensa, se expresa de una forma evidente ese hecho notorio. Entonces, el llamado hecho notorio y el hecho notorio comunicacional, la notoriedad del hecho tiene que ser planteado a los efectos de que el juez lo acepte. La gran pregunta es, ¿y puede ser negado? Bueno, ciertamente el juez pudiera negar la notoriedad del hecho. Es decir, la circunstancia de que ese hecho necesariamente tuvo que ser demostrado, porque no es de un conocimiento general, público. Es decir, el conocimiento privado del juez, aquella famosa expresión que se maneja en el mundo del derecho civil también, el llamado conocimiento privado del juez, no llega hasta el extremo de aceptar la notoriedad cuando no hay tal notoriedad con respecto al hecho. Ahora, ese principio de la necesidad probatoria que tendría como excepción el hecho notorio, también, disculpen acá, estamos hablando de la necesidad, principio de necesidad, tiene otra excepción, que son las llamadas estipulaciones, que están descritas en el artículo 184 del Código Orgánico Procesal Penal. Se habla de las estipulaciones de la prueba. En realidad es la estipulación con respecto al hecho. El hecho, las partes deciden prescindir de su probanza, puesto que se encuentra demostrado para esas partes. Se encuentra perfectamente demostrado para la parte, no existe ningún tipo de contradicción en el entendimiento de la existencia del hecho por parte de las partes en el proceso y que por lo tanto las partes se han puesto de acuerdo en relevar, en prescindir de la probanza del hecho dado que estipulan con respecto al hecho. Sí, estamos de acuerdo en que Pedro mató a Juan. Yo estoy de acuerdo, lo dice
lo dice la defensa, lo que pasa es que yo indico que fue por legítima defensa y lo que pasa es que el fiscal del Ministerio Público esboza que Pedro mató a Juan sobre la base de una intención. Es decir, aquí no nos vamos a concentrar tanto en la obtención de la autopsia, puesto que no ha podido conseguirse la autopsia, pero ambos estamos aceptando que Pedro fue el causante de la muerte de Juan. O sea, las estipulaciones que como figura única, como un instituto procesal único que se encuentra individualizado en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 184, es de una importancia capital. Por cierto que esas estipulaciones, dice la norma, el artículo 184, que el juez pudiera prescindir de las estipulaciones, es decir, no aceptar las estipulaciones y exigir que se le pruebe el hecho. ¿Cuál juez podría hacer eso? Bueno, podría ser tanto el juez de control en la oportunidad en que se está ofreciendo las estipulaciones conforme al artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal hasta el sexto día hábil anterior de aquel en que se ha fijado la audiencia preliminar, o pudiera ser inclusive el propio juez de juicio, habiendo ya previamente el juez de control aceptado las estipulaciones, el juez de juicio afirmando que no, que a los efectos de la demostración de la verdad material, que a fin de cuentas es quien tiene que apreciar la existencia de dicha verdad material que se reconstruye con pruebas como vía jurídica, como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, la llamada verdad material, la reconstrucción del hecho a través de pruebas, él tiene que serle demostrado y él no se encuentra evidentemente demostrado con la figura de las estipulaciones, el exigir, insistir en la probanza del hecho. Es decir, el destinatario de esa norma del artículo 184 en su parte final, en mi criterio, no solamente es el juez de control que estaría admitiendo las estipulaciones, sino también el juez de juicio. Bueno, entonces estaríamos abordando, nos quedaría por abordar el tema de la llamada libertad. Ya hablamos de la licitud y de la necesidad. El tema de la libertad probatoria. Probarse todo con todo. Es decir, como lo establece el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, probarse todo con todo. Pero eso sí, ese todo con todo tendría la vinculación del artículo 183 del Código Orgánico, que nos habla del principio de legalidad. Ese probarse todo con todo, pero la obtención, el ofrecimiento y la producción y la apreciación probatoria tiene que ser adoptando las pautas legales. Es decir, el principio de legalidad probatoria que establece el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal, adoptando las pautas legales, las diferentes normas que regulan el quehacer probatorio en el proceso penal, ¿verdad? El problema de la inmediación, la obtención del convencimiento decisorio a través de la producción probatoria, artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada prueba complementaria, artículo 325, la oportunidad de decidir sobre la admisión de la prueba complementaria en los incidentes o incidencias. Artículo 329. Libertad probatoria, no en el sentido de que exista una tarifa legal. No existe, a la usanza del Código de Enjuiciamiento Criminal, una tarifa legal en la cual se expresaba un catálogo de pruebas y sobre ese catálogo de pruebas se hablaba de una apreciación probatoria también establecido en previa pauta de ley. Yo quiero ver si yo puedo probar con la confesión y allí está dentro del Código de Enjuiciamiento Criminal o estaba dentro del Código de Enjuiciamiento Criminal la confesión como prueba y también la forma de apreciar la confesión como prueba. Se decía, la confesión hace plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad y yo quiero saber si yo puedo probar algo a través de un testigo. Vamos a revisar el catálogo, vamos a revisar el elenco de pruebas, vamos a revisar el código y allí se encontraba el testigo, pero también el hecho de cómo se apreciaba el testigo. Se decía dos testigos hábiles y contestes me hacen plena prueba. Vamos a ver si la experticia
me permite probar, vamos a ver si está dentro del elenco, dentro del catálogo, y allí está específicamente la experticia, pero me habla que una experticia y un indicio me hacen plena prueba. Entonces, licitud, libertad y legalidad de la prueba. Licitud no es no acoger las pautas de obtención, digamos, con intromisión en la intimidad, tortura, engaño, en violación de las garantías procesales fundamentales. Libertad en cuanto a que yo puedo probar todo con todo, pero esa escogencia de la prueba debe ser atendiendo a un principio de legalidad en el quehacer probatorio, en la realización del quehacer probatorio, no en que exista una prueba, un catálogo, un elenco de pruebas previamente determinada, una tarifa legal. Eso no es lo que quiere decir, porque fíjate que la única norma apreciativa de la prueba es el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se nos dice que la prueba se va a apreciar por la sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Y por 50ª vez vuelvo a repetir dentro de este curso el concepto de sana crítica, que sería la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba. La posibilidad de que ese juez tiene de cuestionar esa capacidad demostrativa y tiene que ser un cuestionamiento comedido, no puede ser, como se dice en la norma, un cuestionamiento sano, en el sentido de que no puede ser deportivo, tiene que ser no a partir de suposiciones o presunciones del propio juez, sino a partir del propio quehacer probatorio de las partes. Es decir, si un testigo está mintiendo, no puede ser que se lo imagine el juez, sino a partir de las diferentes preguntas que le han hecho las partes y que haya evidenciado ese falso testimonio que se ha involucrado en una respuesta inicial que contradice una respuesta secundaria en el propio acto procesal, en la propia declaración. Entonces, ello lo está verificando el juez a partir del dicho que se le ha respondido a las partes en el proceso. Mucho cuidado ha de tener ese juez en no realizar él mismo las preguntas que vayan a permitir el cuestionamiento de la capacidad demostrativa de la parte. Soy de los que cree que la aplicación de la sana crítica ha de ser a partir de la apreciación del juez de la capacidad demostrativa de la prueba una vez que hayan ejercido las partes el ejercicio del interrogatorio, el ejercicio de su quehacer probatorio. Es decir, que no tendría mucha cabida la apreciación en sana crítica a partir de de un quehacer probatorio del juez, porque entonces estaríamos invalidando el sistema acusatorio. El sistema acusatorio, a partir de lo que establece el artículo 285, 3 y 4 de la Constitución, que le corresponde al fiscal del Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias y no volver a la visualización del sistema inquisitorio o inquisitivo donde el juez asumía esa investigación, por lo menos en su fase inicial. Luego nos vamos a encontrar con la otra alcabala, la alcabala de la pertinencia. Es decir, la prueba debe referirse directa o indirectamente al hecho objeto del proceso. Es a partir de lo que indica el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal que todavía existe entre nosotros la prueba del indicio, pero serían los indicios plurales, más de uno, siempre que fíjense que se indica que se refiera directa o indirectamente, bajo la noción de hecho indicado, hecho indicador y hecho indicante, que ya en otras clases mías que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, sobre todo en las clases vinculadas a materia que impartí en este curso en el semestre anterior, pruebas documentales y técnicas, abordé el tema de los llamados indicios. Entonces, que se refiera directa o indirectamente. Y la otra, digamos, el otro requisito, la otra exigencia es la llamada idoneidad, es decir, la aptitud con P, la aptitud demostrativa que va a tener ese sujeto de prueba, la capacidad íncita que pueda tener ese sujeto de prueba para demostrar un hecho o circunstancia. Hablamos de la causa de la muerte. Bueno, entonces la capacidad íncita
que tiene, perdón, el médico forense para demostrar la causa de la muerte por su conocimiento científico. El hecho de que la persona que no es sordomuda y que se encontraba en el sitio de los hechos pudo haber, tiene capacidad a través de los sentidos de referirse sobre la intensidad de un grito, sobre el tipo de grito que se hizo en ese momento determinado, sobre esa idoneidad del testigo que no es daltónico y que puede hablarnos de los colores de la ropa de la persona que cometió el hecho y sería inidóneo en el sentido de que si es daltónico no podría hablar de los colores de ropa. Bueno, entonces, todas esas exigencias, la de la licitud, la de la necesidad, la de la pertinencia y de la idoneidad, ser enfocado por el juez de control en la audiencia preliminar a los efectos de la admisión de la prueba, porque finalmente la llamada sentencia va a ser un correlato de la prueba y es en el juicio oral y público en la cual se va a verificar la llamada fiabilidad, es decir, si hay aptitud con actitud o si hay una aptitud sin actitud, es decir, la actitud del testigo del juicio oral y en el juicio oral y público, a pesar de haber presenciado los hechos, en decir que no sabe, a pesar de haber presenciado los hechos. Todo ello, evidentemente, a ser apreciado por el juez, pudiendo el juez de nuevo cuestionar la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Bueno, ustedes tienen mis contactos a los efectos de cualquier duda referente a esta y a otras clases. Tienen mis correos, mis alumnos, a los efectos de hacerme la pregunta relativa, o si no, en los momentos iniciales de la próxima clase. Yo creo que esta es la última clase correspondiente al año 2024. Nos veremos en enero y que tengan felices fiestas. Gracias.